esto, el delegado. Ya, el delegado me llama ya, si hay algo, ¿ya? Entonces vamos a ver sobre trastorno de la hemostasia primaria y secundaria. Como hemos quedado en la anterior clase, vamos a repasar ahora algo de lo que es la vía intrínseca y la vía extrínseca. Digamos, la vía intrínseca es una vía un poquito más larga, donde va a empezar desde el factor 12 al factor 12 y ustedes vean, recuerden siempre el factor 8 es un cofactor. ¿Ya? El factor 8 es un cofactor. Entonces, este factor 8 cofactor se va a activar juntos con el factor 9 activado. Con el factor 9 activado y van a formar lo que se llama el complejo 8. Y todos siempre van a activar al factor 10, ¿no? Que esa es la intención inicial para formar lo que llamamos la vía común. Entonces, y de ahí el factor 10 activado, ojito, ojito, aquí hay otro cofactor, ¿ve? El complejo 5. Complejo 5 que va a hacer que la protrombina pase a trombina y el fibrinógeno a fibrina. Y la vía extrínseca empieza desde el factor 7 con activación del factor tisular. Como ustedes saben, el factor tisular, ¿dónde se va a encontrar? El factor tisular, ¿dónde se encuentra? ¿Se acuerdan? Se va a encontrar en el tejido circundante, ¿no? En el tejido circundante. Entonces vamos a encontrar al factor tisular. ¿Listo? Entonces vamos a ver la siguiente, ¿cómo vamos a evaluar la hemostasia? Hay algunas máximas que siempre dicen, ¿no? Que las pruebas de hemostasia no representan una hemostasia fisiológica. ¿Por qué no representan una hemostasia fisiológica? Porque resulta ser que todas estas pruebas han sido hechas ¿dónde? Han sido hechas en el laboratorio nada más, ¿no? Todas han sido hechas en el laboratorio. Y como han sido hechas en el laboratorio, su evaluación también es laboratorial. Pero a pesar de todo, es un diagnóstico, nos sirve como una herramienta para el diagnóstico de las coagulopatías. ¿Listo? Entonces vemos acá cómo evaluamos a la hemostasia. Veamos la hemostasia primaria. La hemostasia primaria es la evaluación de lo que es está hecho por las plaquetas, ¿no? Las plaquetas, toda la actividad de las plaquetas, la adhesión de las plaquetas, la agregación de las plaquetas, todo esto es evaluado. Y el número también se evalúa el recuento de las plaquetas. ¿Ya? Esto es lo que se evalúa en la hemostasia. Recuento de las plaquetas y el recuento de las plaquetas va a variar, pues ustedes saben, las plaquetas entre 150.000 hasta 450.000, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos como el número digamos, de plaquetas, ¿ya? Entonces, si es que varía por debajo de 150.000, vamos a hablar de plaquetopenia. La hemostasia también está dada por el tiempo de sangría, y el tiempo de sangría está dado pues por el tiempo nos evalúa la adhesión plaquetaria, ¿no? ¿Cuánto se permite la adhesión plaquetaria? Y el tiempo de sangría va a estar asociado con lo que va a ser con el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand, ¿qué es lo que hace? Permite la adhesión plaquetaria y el tiempo de sangría evalúa la actividad del factor de von Willebrand mayormente, ¿no? Entonces, cuando hay una enfermedad de von Willebrand, el tiempo de sangría se va a encontrar prolongado. La hemostasia secundaria, vamos a ver, como ya les dije, va a ser evaluado por el tiempo de protrombina, y el tiempo de protrombina evalúa la vía extrínseca, el tiempo parcial de tromboplastina, es TPTA porque se dice es tiempo parcial de tromboplastina activada, así se le conoce, ¿no? Y se va a evaluar la vía intrínseca. El tiempo de trombina no se evalúa tanto, es el de protrombina, pero no es tan importante. El dosaje de fibrinógeno sí, y el tiempo de coagulación que también está, ¿no? Que esto que se utilizaba antes para evaluar la hemostasia secundaria. Pero ¿cuáles son los más importantes para evaluar la hemostasia secundaria? Son estos tres, ¿ya? Entonces, las pruebas diagnósticas de hemostasia primaria. Las pruebas diagnósticas de la hemostasia primaria, fundamental, es para identificar trastornos hemorrágicos y monitorizar terapias que afectan la función plaquetaria. Por eso que les decía
que las pruebas diagnósticos de hemostasia primaria evalúan la actividad, el número de las plaquetas y la actividad de las plaquetas. Estas pruebas diferencian entre distintos tipos de trastornos hemorrágicos y agresiones terapéuticas. Es lo que nos dice de las pruebas diagnósticas de hemostasia primaria. Entonces, las dos pruebas diagnósticas de hemostasia primaria que hemos aprendido hasta ahora es el número de las plaquetas, y hemos aprendido el tiempo de sangría, ¿no? Eso es lo que debemos de aprender siempre, el tiempo de sangría, ¿ya? Entonces vamos a hacer el siguiente, el conteo plaquetario. Aquí les decía, el conteo plaquetario, miren, es importante, cuántas plaquetas tenemos, ¿ya? Entonces, el conteo plaquetario nos va a decir que está desde 150.000 hasta 400.000, ¿no? Entonces hay textos que les pueden decir hasta 450.000, pero podemos llegar a valores como 400.000. Ese es el rango normal. Y eso es lo básico, lo que debemos de saber siempre, ¿no? ¿Cuánto es el número de plaquetas? 150.000, 400.000. Entonces hablamos de trombocitopenia leve. ¿Por qué ustedes dirán que el valor es menor de 100? Porque esto, digamos, es clínicamente importante. Entonces hablamos entre 50.000 y 100.000. No, menos de 150.000 es plaquetopenia, pero entre 50.000 y 100.000 hablamos de trombocitopenia leve. Generalmente es asintomática y no nos va a producir mayores evidencias de sangrado. No suelen requerir tratamiento, pero hay que estarlo monitorizando, ¿no? Pero puede hacer pues que a grandes traumatismos, a grandes golpes, puede producir evidencia de hematomas, pero no es, digamos, clínicamente importante, ¿no? Entonces, cuando ya disminuye de 20 a 50.000, ya se habla de trombocitopenia moderada, ¿no? Entonces, este valor, si ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿no? Una trombocitopenia moderada de 20.000 a 50.000. Entonces, ya se aumenta el riesgo de sangrado ante traumatismos, ¿no? Entonces, traumatismos ya mucho más leves. Puede contraindicar procedimientos invasivos, por ejemplo, cirugías, ¿no? Cirugías de abdomen, cirugías de todo esto ya no se hace, ¿no? Y, y ya hay que identificar la causa, que es lo que probablemente puede estar ocasionando que estas plaquetas estén bajas, ¿no? Desde procesos infecciosos hasta síndromes de hipertensión portal, secundarias a cirrosis y destrucción de la plaqueta periféricamente puede ser, ¿no? Una trombocitopenia moderada. La trombocitopenia grave es valores menor de 20.000. Esto es trombocitopenia grave. Entonces, ¿cuál es el trombocitopenia grave? Este sí es alto riesgo de hemorragia espontánea. Esto sí tomen en cuenta, ¿no? Alto riesgo de hemorragias espontáneas, ¿no? Entonces pueden haber no solamente hemorragias, por ejemplo, hemorragias nasales, también puede haber hemorragias gingivales, hemorragias digestivas. Entonces pueden haber, pues, ¿no? Y hemorragias intracraneales. Y esto sí esto es importante porque el paciente puede hacer una hemorragia cerebral, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? El conteo plaquetario es desde el inicio, ¿no? Desde el inicio, el conteo de las plaquetas para evaluar la hemostasia primaria. El tiempo de sangría hay dos formas de medirlo, el método de IBI, el método de Duque, no sé cuál de ustedes habrán hecho en la práctica, pero el método de IBI de Duque va a evaluar y va a dar diferentes modelos, ¿no? Entonces, dependiendo del método, nos va a decir de 2 a 5 minutos o de 3 a 11 minutos, ¿no? O de 3 a 11 minutos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Se hace una incisión con la lanceta y se ve cuánto tiempo se tarda a formar el coágulo, ¿no? Entonces, sirve para evaluar la integridad de los vasos, plaquetas y la formación del coágulo. La formación del coágulo, principalmente evalúa lo que es la adhesión plaquetaria. A pesar de que posee baja sensibilidad y especificidad, te puede dar digamos, un alcance de cómo está la adhesión plaquetaria. El tiempo de sangría, tiempo de sangrado, entonces esto es una forma, es la prueba tradicional que evalúa in vivo, dice la capacidad del paciente para formar un tapón, que evalúa in vivo para formar un tapón plaquetario. Es lo que les decía, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardo en formar un tapón plaquetario?
Ya, entonces el método de IBI, aquí lo tienen, y valores normales de 2 a 8 minutos, ¿no? Entonces, estos valores pueden ser estandarizados de acuerdo al laboratorio en que nos muestren, ¿no? Por ejemplo, en quiénes se va a estar prolongado. Acá está, ¿ve? Por ejemplo, que les decía, una enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand va a encontrar el tiempo de sangría, el tiempo de sangrado, el tiempo de sangría prolongado, ¿no? Y trombocitopenias, pero mayormente es en el enfermedad de von Willebrand, ¿ya? Y, y las pruebas de laboratorio, vemos acá. Ahora las otras pruebas, vamos a encontrar a las pruebas de laboratorio clave en lo que es la evaluación de la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria. Hay dos pruebas claves de hemostasia secundaria, ya que les dije, es el tiempo de protrombina, que evalúa la vía extrínseca, y el tiempo parcial de tromboplastina activada. Ya, estas son las dos pruebas clave que tenemos que tener. ¿Ya? Entonces, mide tiempo hasta formación de coágulo tras adición de tromboplastina y calcio. Entonces, este tiempo de protrombina valora varios efectos. La vía extrínseca, o sea, valora el factor 7, después valora el factor 10, la vía común, 5 común, 2 común, ¿no? Y la formación del fibrinógeno de fibrina. Mira, ¿qué evaluaría? Tiempo de protrombina. Valores normales, depende del laboratorio, pero más o menos un estándar es de 11 a 13 segundos. Puede también ser expresado como INR, ¿no? Como INR. INR puede ser expresado este tiempo de protrombina. ¿Qué es el INR? Es un índice estandarizado, internacional estandarizado, en qué es lo que va a hacer. Va a evaluar el tiempo de protrombina comparado con un suero normal, ¿no? El tiempo de protrombina de un paciente comparado con un tiempo de protrombina normal, entonces esto lo va a evaluar y lo va a poner equivalente a lo que es el INR. ¿En quiénes se evalúa el INR? El INR se evalúa en todos los pacientes que son anticoagulados. Anticoagulados. ¿En qué, con qué medicamentos se evalúa el INR? Con la warfarina, ¿no? Entonces, a pacientes anticoagulados con warfarina, ¿qué es lo que se va a evaluar? Es el INR, ¿no? Paciente anticoagulado con warfarina, se evalúa el INR. ¿Cuáles son los objetivos del INR más que el TP? O sea, el TP INR es una expresión de la valoración del TP. Entonces, ¿cuánto de warfarina, cuánto debemos tener para decir que un paciente está anticoagulado cuando el INR está entre 2 a 3? El INR está entre 2 a 3. ¿Ya? El otro es el tiempo parcial de tromboplastina activada. Evalúa, como ya les dije, la vía intrínseca y mide la anticoagulación, ¿no? Valora los factores 12, 11, 9, 8, 10, 5, 12, ¿no? Entonces, todos los valores normales de 25 a 35 y monitoriza el tratamiento con heparina. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, vamos a encontrar prolongado cuando hay tiempo de parcial de tromboplastina activada? Cuando tenemos defectos de, por ejemplo, el factor 9, ¿no? Entonces, si es que no hay factor 9, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que el tiempo de parcial va a estar prolongado, ¿no? Factor 9 o factor 8, ¿no? Factor 8 también, el factor 8. Entonces, si no hay ni el factor 8, no hay el factor 8, es una hemofilia A. Si no hay el factor 9, va a ser una hemofilia B. Va a ser una hemofilia B. ¿Ya? Y si no hay el factor 11, esto va a ser una hemofilia C. ¿Ya? Entonces, hemofilia A, hemofilia B, hemofilia C. Ahora, lo que dice acá, monitoriza el tratamiento con heparina, porque justamente, ¿no? Cuando nosotros utilizamos como la heparina sódica, que es un medicamento que se utiliza para, digamos, para anticoagulación, en infusión se utiliza, entonces siempre vamos a monitorizar con el tiempo parcial de tromboplastina activa.
Entonces, si, por ejemplo, el paciente lo encontramos con el TPTA prolongado, ¿no? Y tenemos que hablar si es que este paciente está recibiendo o no está recibiendo heparina, ¿no? Si está recibiendo heparina, entonces nosotros vamos a asociar esta heparina con el incremento del tiempo parcial de tromboplastina activada. Datos importantes, ambos requieren sangre anticoagulada con citrato de sodio, ¿ya? Y, mire, cuidar el tiempo transcurrido entre la extracción de la sangre y la realización de las pruebas, ya que si transcurren más de 4 horas, algunos factores lábiles como el factor 5 y factor 7 se inactivan y pueden salir errores en la lectura. Entonces ustedes siempre tienen que tenerlo más rápido dentro de las 2 horas siguientes de que se tome la muestra para que pueda hacer este contabilizado. Entonces, alguna interpretación de resultados, algunos resultados para interpretar es, por ejemplo, la prolongación del TP. A ver, vamos a ver en qué estadio se prolonga el TP. Pues fácil, nomás pueden decir, porque no tiene factor 7, ¿no? Que es que esto, más que del 10, del 5, del 2, el déficit del factor 7, el déficit del factor 7 es el que va a condicionar a tiempo de protrombina prolongada. Entonces también tiempo de trombina le dije cuando utilizamos warfarina, ¿no? La warfarina va a inhibir a los factores 2, 7, 9 y 10, y aquí está, pues uno de ellos, el 10 y el 7, ¿no? Entonces, ¿cómo inhibe? Aquí el 2, ¿ve? Si inhibe el 2, el 7, el 9, el 10, el tiempo de protrombina va a estar prolongado, ¿no? Entonces, antagonista de vitamina K, la warfarina, y ya les decía, y la warfarina se va a medir con que el INR, ¿no? El INR evalúa el tiempo de protrombina del paciente en función del tiempo de protrombina normal. Puede estar prolongada en enfermedades hepáticas, por ejemplo, cirrosis hepática, y puede estar ocupada en coagulopatías de consumo, como el CID, ¿no? El CID, que es la coagulación intravascular diseminada, en el que no solo va a estar prolongado el tiempo de protrombina, va a estar prolongado el tiempo parcial de tromboplastina, va a haber una disminución de fibrinógeno, y va a haber digamos, una disminución en el número de las plaquetas, ¿no? Eso es lo que nos dice la coagulación intravascular diseminada. O presencia de inhibidores específicos también, de inhibidores digamos, del tiempo de protrombina, ¿no? Prolongación del TPTA, entonces el déficit, en esto principalmente el déficit de factor 11, déficit de factor 9 o déficit de factor 8. Son los que clínicamente resultan importantes. Entonces, por ejemplo, ya dije, déficit de factor 8, hemofilia A, déficit de factor 9, hemofilia B, déficit de factor 11, hemofilia C. Prolongación también cuando utilizamos heparina en el paciente, ¿no? Por ejemplo, pacientes que se dializan con heparina, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden tener el TPTA prolongado. Y ante la presencia del anticoagulante lúpico, miren esto, también tener inhibidores del factor 8, ¿no? Entonces puede haber, si bien es cierto que puede haber, digamos, una disminución en la cantidad del factor 9 y factor 8, y la presencia de inhibidores del factor 7 o el factor 8 también puede prolongar el TPTA. Prolongación de ambos, eso también es sencillo, déficit de la vía común, en pacientes con hepatopatías graves, cirrosis hepática, por ejemplo, ¿no? La cirrosis hepática grave, que es lo que puede condicionar a la prolongación tanto del TP y del TPTA, no a uno solo, a uno de los dos, ¿no? Ahora, el CID avanzado, pues aquí va a estar, les decía, ¿no? El CID, o sea, la coagulación intravascular diseminada, va a estar aquí, uno, perdón, no está disminuido, ha aumentado el tiempo de protrombina, va a estar aumentado el tiempo parcial de tromboplastina activada, después, ¿qué es lo que también va a estar disminuido? El número de las plaquetas, y ¿qué es lo que va a estar disminuido? El número de fibrinógeno, ¿no? El fibrinógeno, o sea, se está consumiendo el fibrinógeno. Por eso se llama coagulación intravascular diseminada. Anticoagulantes directos, el dabigatran, rivaroxaban,
pero digamos, tómenlo con pinzas porque el Dabigatran y el Rivaroxaban no tienen afectación muy directa con el TP y el TPTA. ¿Por qué pueden decir que puede, digamos, prolongar los dos? ¿Por qué? Porque el Dabigatran y el Rivaroxaban es lo que hacen, inhiben al factor 10, ¿no? Inhiben al factor 10. Se le llaman anticoagulantes directos. ¿Ya? Entonces, el tiempo de protrombina, ya el tiempo que de protrombina se convierte en trombina, es vía extrínseca, factorial, dice, los resultados varían dependiendo, ¿no? Eso ya le hemos hablado. Aquí está el INR. El INR es una expresión de la evaluación que se hace del tiempo de protrombina del paciente con un tiempo de protrombina normal. El tiempo de protrombina de un paciente con el tiempo de protrombina normal. No afectado por un ICI, o sea, por un factor internacional. ¿Y qué es lo que se hace? Este INR nos va a justamente a evaluar cuando el paciente está anticoagulado con warfarina. Entonces, cuando está recibiendo tratamiento con warfarina, nosotros tenemos que solicitar INR, ¿no? El INR normal en pacientes sin anticoagulación está entre 0.9 hasta 1.3. 0.9 hasta 1.3, ¿no? Entonces, pero pueden decir, digamos, el INR normal es 1, ¿no? Ustedes pueden hablar así, el INR normal es 1. Entonces, la otra es que digamos, yo digo que un paciente está anticoagulado, o sea, digo, un paciente está anticoagulado cuando el INR está entre 2 a 3. Yo digo un paciente está anticoagulado cuando mi INR está entre 2 a 3. Tiempo parcial de tromboplastina, les dije, evalúa el sistema intrínseco, factores 12, 11, 8, 9, ¿no? Ya bueno, eso ya hemos hablado, ¿no? Y cuando usamos heparina también. Heparina, pero no del bajo peso molecular, sino heparina no fraccionada. Aquí está, causas del patrón de resultados de la prueba. Por ejemplo, ya hemos hablado, TP prolongado, el TPTA prolongado. Aquí, por ejemplo, dice TP prolongado y TPTA normal. Déficit de vitamina K, ya lo hemos visto, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿no? Esto es para que ustedes se queden ahí nada más, para que lo vayan chequeando. El tiempo de trombina, sí es cierto que no es digamos, clínicamente no es importante, pero ¿qué es lo que nos dice? Mide el tiempo que demora el fibrinógeno presente en el plasma en transformarse en fibrina. El tiempo que demora el fibrinógeno en transformarse en fibrina. ¿Ve? Importantísimo, ¿no? Tiempo que va a demorar el fibrinógeno en transformarse en fibrina, pero no resulta muy válido, digamos, dentro de lo que es la clínica, ¿no? Ya, pero tenemos que saberlo como concepto, como Doctor, conceptos. Dime. buenas tardes, doctor. ¿Y por qué no sería tan aplicativo en la clínica? No es significativo en la quilla porque el fibrinógeno generalmente no se consume solamente cuando hay CID, ¿no? Pero no, digamos, en la clínica no te ayuda más que el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina. No, no tiene mucha validez, no validez, ¿no? Sino no tiene mayor relevancia, digamos. Pero sí se pide, ¿no? Ahora vamos a ver el estudio de mezclas. El estudio de mezclas, esto resulta ser algo que necesitamos saberlo porque nosotros vamos a ver que, por ejemplo, si tenemos aquí, digamos, un paciente que nos dicen que el tiempo de protrombina es 19, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi análisis de que este tiempo de protrombina, su valor está prolongado? Entonces, utilizo aquí, este es mi tubito con mi tiempo de protrombina de mi paciente
¿no? Con el TP en 19 y lo agrego y le agrego, ¿no? Mi tiempo y un plasma, aquí el plasma con el de mi paciente y aquí el plasma con el tiempo de protrombina normal. ¿Ya? Entonces aquí este es el normal y este es de mi paciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Los junto, ¿no? Por eso dice los mezclo. Los mezclo, por eso dice estudio de mezclas. Entonces, una vez que hago el estudio de mezclas, me va a salir un resultado. Me va a salir un resultado, una nueva evaluación del TP. Entonces evalúo, una vez que lo mezclo, mi nueva evaluación del TP. Entonces, si es que en mi nueva evaluación del TP, que hago ya de la mezcla, mi TP me sale normal o mi TP aún persiste prolongado, ¿no? Un TP aún persiste prolongado. O sea, hay dos situaciones que podrían suceder. Un TP que se vuelve normal y el otro TP que se vuelve prolongado. O sea, persiste prolongado. Si el TP es normal, si se normaliza luego de la prueba de la mezcla, es que nos está hablando de un déficit. Déficit, ¿no? Nos está hablando déficit. Por ejemplo, si es un TP, puede ser un déficit del factor 7, por ejemplo, ¿no? Déficit del factor 7. Pero si luego de la prueba de la mezcla, el TP que he obtenido sigue prolongado, o sea, no ha habido ninguna variación, entonces podemos estar hablando de que este TP prolongado hay una presencia de un inhibidor, Hay la presencia de un inhibidor. Entonces, el TP prolongado y la presencia de algún inhibidor, ¿no? Y ese inhibidor es el que está haciendo que, pues, a pesar de que yo tenga mis factores de la coagulación normal, no está siendo afectado. Por ejemplo, ¿qué inhibidor es el más conocido? Es el anticoagulante lúpico. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cuál es el concepto? Una forma rápida para diferenciar entre un déficit de factor y un inhibidor de la coagulación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Una vez que lo mezclamos, si es que esto se corrige, esto es un déficit del factor 8. Y si no se corrige a pesar de la mezcla, es que hay la presencia de un inhibidor. Aquí está nuevamente la evaluación de la prueba de mezcla. Por ejemplo, aquí les ha salido el TPA normal. Se mezcla un pool de plaquetas normales con el pool de plaquetas del paciente. Entonces, un TPA normal, si corrige, ya les dije, si corrige, esto me dice que es la presencia, hay déficit. Por lo tanto, si yo digo que hay déficit, hay que solicitar cuantificación del factor 7. ¿No? Si no corrige, si no corrige, entonces hay un inhibidor del factor 7. Entonces, el inhibidor más conocido o el inhibidor más común es el anticoagulante lúpico. Acá hay una prueba que se llama el dímero D. ¿Por qué es importante el dímero D? El dímero D es importante porque me evalúa, el dímero D es el resultado de qué? Del metabolismo de la fibrina, ¿no? De la fibrina. Entonces, ¿por qué se metaboliza el fibrina? Por la actividad de la plasmina. ¿Ya? Por la actividad de la plasmina. Entonces, el dímero D es por lo tanto una prueba de laboratorio, que nos va a evaluar la actividad de la plasmina. Nos evalúa la actividad de la plasmina. ¿Ya?
la actividad de la plasmina, siendo que, ¿ve? Este polímero de fibrina estabilizada, ¿qué es lo que haga? Que pase a qué? A dímero D y otros polímeros de fibrina, ¿no? Entonces, uno de los metabolitos importantes es el dímero D. ¿Por qué es importante el dímero D? Porque cuando nosotros tenemos aumentado el dímero D, cuando tenemos aumentado el dímero D, ¿qué es lo que vamos a hablar? Vamos a decir que hay la presencia, lo más probable, de una trombosis. O sea, estamos acercándonos a una trombosis venosa, ¿no? Una trombosis venosa o un tromboembolismo pulmonar. Cualquiera de los dos, ¿no? Y, y si es que nos sale negativo, si nos sale negativo, entonces descartamos todo, descartamos todo lo que es trombosis. El dímero D, el incremento del dímero D nos dice o nos aproxima a qué? A que pues vamos a estar haciendo una trombosis venosa profunda, ¿no? Pero en lo negativo descartamos completamente la trombosis. A esto lo llamamos que tiene un alto valor predictor negativo. Un alto predictor negativo. ¿Ya? Entonces suele ser utilizado en la evaluación de la trombosis venosa profunda y del tromboembolismo pulmonar. En este trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar vamos a encontrar aumentado el dímero T. El dímero T está aumentado en estos dos, trombosis venosa, ¿ya? Entonces, ¿qué nos evalúa? El tiempo de degradación de la fibrina. Más que el tiempo, sino la actividad de la plasmina, ¿no? Como ustedes saben, la plasmina degrada la fibrina. Marcador específico de la actividad fibrinolítica, ¿ya? Para evaluar la hemostasia, entonces, ¿qué debemos de solicitar? Si recordamos, el recuento de plaquetas, el tiempo de sangría, ¿no? El tiempo de sangría, el recuento de plaquetas, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina activada, el tiempo de trombina, el tiempo de sangría, y bueno, podemos citar el dímero D también, ¿no? El dímero D, ¿ya? Se incrementa en estados de fibrinolisis excesiva, con CID y tromboembolia, tromboembolismo venoso, tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, ¿no? ¿Listo, chicos? Vamos. Recuerden, la evaluación del paciente es integral, o sea, no podemos estar diciendo de que evaluamos solamente exámenes de laboratorio. Ya, la evaluación del paciente es integral. Un segundito, por favor. Un segundo. Un minutito. Un minutito. Un minuto. Un minuto. Un minuto, espérenme.
Ya, continuamos, disculpen. A ver, a ver, a ver. ¿Ven mi diapositiva? Hola, ¿lo ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces recordamos que la evaluación del paciente es integral. Ya, no es solamente evaluación de exámenes auxiliares, o sea, el TPE, TPTA, o sea, sola, hay que evaluar en una condición integral del paciente, ¿no? Manifestación clínica del trastorno de la hemostasia. Manifestación clínica del trastorno de la hemostasia. Tenemos algunos tipos de trastornos hemorrágicos, ¿no? Por ejemplo, trombocitopenias o trastornos de la función plaquetaria. Entonces, por ejemplo, aquí, esto que sería hemostasia primaria, ¿no? Hemostasia primaria. Y esto sería deficiencias o inhibidores de factor de coagulación. Esto sería hemostasia secundaria. Hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Miren, hay algunas cosas cuando hay una alteración de la hemostasia primaria, cuando hay alguna alteración de la hemostasia primaria, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver algunos puntos de sangrado, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una disminución en el número de las plaquetas o alteración alguna en la actividad de las plaquetas, vamos a ver que el sangrado es generalmente mucocutáneo, ¿no? Mucocutáneo, en la boca, nariz, así, o sea, mucocutáneo, y la presencia de petequis, ¿no? De petequis, ¿no? Es bien común la presencia de petequis. ¿Ya? La presencia de petequis es bien común cuando hay trombocitopenias. Pero a diferencia de cuando hay alteraciones de los factores de coagulación, inhibidores del factor de coagulación o deficiencia en el número de factores de la coagulación, ya no es un sangrado mucocutáneo, o sea, un sangrado leve, ¿no? Ya el sangrado es mucho más profundo. Entonces ya hay evidencia de hematomas. Presencia, evidencia de hematomas de tejido profundo, ¿no? De tejido profundo. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, las articulaciones, se llama hemartrosis, ¿no? Hemartrosis, hema viene de sangre, y artrosis de articulación. Entonces, el sangrado de la articulación, ¿ya? Y es poco común, pero digamos, se presenta, por ejemplo, deficiencia de factor de coagulación, es la hemofilia A y B, ¿no? Los moretones o equimosis también, equimosis, estos se van a presentar más digamos, en los trastornos hemorrágicos, ¿no? Entonces suelen ser grandes equimosis. A diferencia de los trastornos de tipo trombocitopenia, van a presentarse equimosis de pequeño tamaño, ¿no? Ahora, ojo, es importante saber que las equimosis de pequeño tamaño son porque digamos, el número de las plaquetas está entre 50 a 100.000, ¿no? Pero si el número de las plaquetas baja a menos de 10.000 o menos de 20.000, no solo puede haber presencia de equimosis, ¿no? De moretones, sino y ya puede haber sangrados espontáneos. Sangrados excesivos después de cortes menores. Este es al revés. Este aquí es de una confusión. No es tan usual, ¿no? Y sí es bien usual cuando hay alteraciones en la coagulación. Ya esto sí, este está al revés. Sangrado excesivo en cirugía. Esto va a ser variable, ¿no? Si es que es una trombocitopenia leve, no se espera que haya sangrado, ¿no? Si es una trombocitopenia profunda, entonces sí puede haber sangrado. Y lo que sí, cuando hay un trastorno de la coagulación, a menudo durante el procedimiento se espera sangrados. La trombocitopenia se puede dar por una disminución en la producción en las plaquetas, ¿no?
Imagínate, trombocitopenia. Entonces, trombocitopenia, valores menores de 100.000, particularmente en la clínica, ¿no? O sea, menores de 150.000, ya hablar de trombocitopenia, menores de 100.000 ya es clínicamente importante. Entonces, cuando hay una disminución en la producción de las plaquetas, por ejemplo, en la aplasia medular, o sea, por esto hablamos de aplasia medular, cuando hay una, digamos, una disfunción en la producción de las plaquetas, ¿ya? Porque hay una alteración, destrucción del tejido hematopoyético dentro de lo que es la médula ósea, ¿no? Cuando hay infiltración medular, o sea, hay algunas enfermedades como la leucemia, el linfoma, metástasis, todo, invaden a la médula ósea y puede haber una disminución en el número de plaquetas. Ahora, otro importante y bien común, es esto, un déficit nutricional. El déficit nutricional de vitamina B12 y ácido fólico, también conocido como anemia megaloblástica, no solo va a causar que la hemoglobina esté baja, ¿no? Sino también va a causar que las plaquetas estén bajas y pueden causar que los leucocitos también estén bajos. Entonces, en la anemia megaloblástica puedo encontrar una anemia sola, o que también puede encontrar una anemia con trombocitopenia. Anemia con trombocitopenia puede encontrar en una anemia megaloblástica. Y también, sí es cierto que no es tan común, pero sí también podemos encontrar una pancitopenia, anemia, trombocitopenia y leucopenia. Hay otros síndromes raros, ¿no? Congénitos. Ahora, el otro que es el aumento de la destrucción, las trombocitopenias que están, o sea, que la médula ósea está normal, pero resulta que periféricamente se destruye, ¿no? O sea, entonces nacen acá de la médula ósea normal una cantidad de plaquetas, pero periféricamente se destruye, periféricamente se van a destruir, ¿no? Una vez que salen a la sangre, se destruyen. Estos están relacionados a fenómenos inmunológicos, ¿no? A las trombocitopenias que se destruyen en la forma periférica pueden estar relacionados a trastornos inmunológicos, ¿no? Y estos trastornos inmunológicos pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Entonces, los trastornos inmunológicos primarios, ¿qué es lo que por ejemplo, puede ser el PTI, ¿no? La púrpura trombocitopénica autoinmune. Y los otros trastornos inmunológicos que son secundarios pueden ser asociadas a enfermedades, ¿no? Tipo hepatitis B, tipo hepatitis C, tipo de infección por citomegalovirus, tipo de infección por HIV. Y bueno, entonces eso también le puede hacer que digamos, las plaquetas tengan una destrucción periférica inmunitaria, pero secundaria a algún proceso infeccioso. Miren, la destrucción de las plaquetas no inmunes, por ejemplo, la púrpura trombótica trombocitopénica. Entonces, más que se destruyan en la púrpura trombótica trombocitopénica, ¿qué es lo que se hace? Se consume el número de las plaquetas. Se consume el número de las plaquetas. ¿Ya? En el síndrome urémico hemolítico es parecido al PTT. Aquí en la coagulación intravascular diseminada también, pues, ¿no? Se consume. Y aumento de la destrucción mecánica en las válvulas cardíacas mecánicas, ¿no? Entonces, a otra, que trombocitopenia dilucional, no es muy, digamos, no es muy común, pero se ha establecido, por ejemplo, en reposición de volúmenes con cristaloides o coloides en hemorragias graves. ¿Ya? Entonces, otra de las causas de aumento de la destrucción, y este que está acá afuera, que es el hiperesplenismo. Hiperesplenismo, secuestro esplénico en hipertensión portal. Por ejemplo, ¿en dónde se ve eso? En pacientes con cirrosis. En pacientes con cirrosis.
Entonces, repasando, el trastorno inmunológico, destrucción inmune, puede ser primario o puede ser secundario, ¿no? Primario, el PTI, ¿no? La púrpura trombocitopénica autoinmune. Y secundario puede ser secundario a infecciones virales tipo VIH, hepatitis B, hepatitis C, bla, 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 ¿no? Y los trastornos no inmunes, también de destrucción no inmune, síndrome urémico hemolítico, SHU, PTT es púrpura trombótica trombocitopénica, coagulación intravascular diseminada. Y el otro que también es importante, el hiperesplenismo, que secuestra plaquetas y los destruye. Trastorno plaquetarios, hemos hablado de la trombocitopenia, ya en nuestra anterior diapositiva estamos hablando de eso, y aquí decimos nada más los valores, ¿no? Los valores que ya hemos hablado, graves. Aquí dice leve de 100.000 a 149.000, pero nosotros hemos hablado, digamos, esto puede ser, digamos, si tenemos valores 50.000. Vamos a hablar así, leve, lo vamos a poner de 50.000 a 100.000, ¿ya? ¿Ya? Entonces, corrijamos esto. Moderado de 20.000 a 50.000. Y grave, menor de 20.000. Ya, esa es la clasificación real. ¿Por qué no utilizamos el 150.000? ¿Por qué no utilizamos 150.000? Porque, digamos, no, clínicamente el paciente entre 100 y 150.000 su actividad plaquetaria es normal, ¿no? O sea, no tiene mucha trascendencia, digamos, ¿no? Entonces, pero ya menor de 100.000 ya llama la atención, ¿no? Menor de 100.000 sí llama la atención. Entonces vemos en el siguiente mecanismos de trombocitopenia, ya hemos hablado, ¿no? Destrucción de plaquetas periféricas, inmunológico, ¿ya? Y miren, manifestaciones clínicas de la trombocitopenia, ¿no? La petequia, eso ustedes lo ven, lo buscas en la piel, y van a ver acá, miren estas lesiones que ustedes ven acá ven esas lesiones que están en todo. Esto, por ejemplo, pequeñas manchas en la piel de menos de 1 centímetro, debido a efusión interna de sangre que no desaparece a la digitopresión, ¿ya? Esto se llama la petequia, acuérdense de eso, ¿no? Y la petequia es una manifestación clínica de las trombocitopenias, ojito, ¿ya? No vaya a ser de que ustedes estén pensando que como la petequia es una evidencia de sangrado, entonces también es una manifestación clínica de los trastornos de la hemostasia secundaria. No es así. Trastornos de la hemostasia secundaria son trastornos mucho más agresivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya le dije los hematomas, la grandes equimosis, ¿no? Entonces, eso es trastornos secundarios. Este es petequias y hemorragias de la mucosa oral. Otra vez. Esto podemos ver en trombocitopenia. ¿Ve? Trombocitopenias inmunes. Hemos hablado, entonces, la destrucción de las plaquetas en forma periférica puede ser por trombocitopenias inmunológicas. ¿No? Estas trombocitopenias inmunológicas, ya les dije, pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Trastorno de trombocitopenia inmunitaria puede ser primario o puede ser secundario. ¿Ya? Primario o secundario. Y les dije que cuando es una trombocitopenia inmunológica secundario, está asociado pues a muchos síndromes, ¿no? Síndrome de inmunodeficiencia, como el VIH, por ejemplo, a infecciones, ya les dije, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, hepatitis C, helicobacter, HIV, varicela, ¿ve? Neoplasias linfoides que también te dan plaquetopenia, ¿no? La leucemia, el linfoma, miren, ¿ve? Todos estos te pueden dar plaquetopenia
y plaquetopenias inmunológicas. Plaquetopenias inmunológicas. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros veamos. Y el primario, incidencia de trombocitopenia inmunológica. Ahora, ¿cuál es la característica acá? Que es más frecuente, si ustedes se dan cuenta, es en mujeres, ¿no? Entonces, la mayor parte de los trastornos inmunológicos primarios, mayormente está dado en las damas, ¿ya? Entonces, aquí hablamos de la púrpura trombocitopénica idiopática, también llamado como la púrpura trombocitopénica autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? Que se forman autoanticuerpos que destruyen a las plaquetas. Entonces, la púrpura trombocitopénica autoinmune se forman plaquetas, o sea, se forman ¿cómo se llama? Anticuerpos, autoanticuerpos que comienzan a destruir a las plaquetas. Entonces, a ver, le damos algo de la fisiopatología que dice acá. Trastorno autoinmune, ¿ve? Trastorno autoinmune, porque se forman autoanticuerpos dirigidos contra las plaquetas, principalmente contra GP2B3A y 1B9. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos anticuerpos? Marcan las plaquetas y son fácilmente reconocidas por los macrófagos para su destrucción. ¿Ya? Entonces la médula ósea no es capaz de compensar esta destrucción, ¿no? Las manifestaciones clínicas de la trombocitopenia autoinmune es común como cualquier otra trombocitopenia. Puede haber, pues si son bien profundas, las números de plaquetas, puede haber equimosis. Si es que son, digamos, una trombocitopenia leve, puede haber petequias, ¿ya? Petequias, puede haber equimosis pequeñas, puede haber en algún momento, dependiendo de epistaxis y gingivorragia, o sea, puede haber sangrados nasales y sangrados gingivales, puede haber mayor menorragia en mujeres, o sea, sangrado menstrual más abundante. Raramente puede haber hemorragia intracraneal. ¿En qué pacientes encontramos alto riesgo de hemorragia intracraneal? En pacientes que tienen las plaquetas menor de 20.000 o incluso menor de 10.000. El diagnóstico, ojo, es un diagnóstico de exclusión. ¿Por qué? Porque si una vez que decimos que es inmune, tenemos que descartar todos los secundarismos, todo que es secundario. Por eso le pedimos dosaje de hepatitis C, le pedimos dosaje de VIH, Epstein-Barr, citomegalovirus, le pedimos estudios de linfoma, le pedimos todo. Una vez que le pidamos todo, nos vamos a quedar pues con que si ya no hay ninguna explicación, la ecografía Doppler, todo, si no hay ninguna explicación, ¿cómo nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar como una trombocitopenia autoinmune. ¿Mira? La médula es normal, con megacariocitos adecuados y se excluye otras causas. Aquí está la fisiopatología. Miren acá qué es lo que se hace. Aquí hay una captación está presentando a un fragmento de las plaquetas y los linfocitos T, los linfocitos B, ¿qué es lo que hacen? Están formando autoanticuerpos. Autoanticuerpos, ¿no? Estos autoanticuerpos, ¿qué es lo que hacen? Sensibilizan a las plaquetas y el macrófago fácilmente lo digiere. La enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand es un trastorno hemorrágico, hereditario, común, pero de una prevalencia bien baja, causada por deficiencia, miren, ojo, o disfunción del factor de von Willebrand. Entonces, la hemostasia primaria y puede afectar la hemostasia secundaria. ¿Por qué? Porque el factor de von Willebrand que se asocia a la secreción, a la formación del factor 8. Entonces, la clasificación de la enfermedad de von Willebrand
¿no? La enfermedad von Willebrand puede ser tipo 1 o tipo 2. Y el tipo 1, que es la mayor cantidad, en la mayor cantidad, el 70-80%, es lo que se ve una deficiencia cuantitativa del factor. Deficiencia cuantitativa del factor de von Willebrand. Y el tipo 2 no son defectos cuantitativos, sino defectos cualitativos, ¿no? O sea, defectos en la función del von Willebrand. Entonces, ¿cuál es lo más común? Defectos cuantitativos. Tengo poco enfermedad, poco factor de von Willebrand, entonces puedo hacer pues epistaxis, puedo hacer gingivorragias, lo que está ahí, ¿no? ¿Lo ven? Lo que está ahí. Puede ser gingivorragias, epistaxis, menorragias, equimosis. Claves de la hemostasia primaria. Claves de la hemostasia primaria. La integración fisiológica, ¿no? Eso es lo que hemos visto. ¿Ya? La integración fisiológica representa un equilibrio dinámico, el efecto eso ya lo hemos visto a la vez. La relevancia diagnóstica, ¿cómo hacemos el diagnóstico de hemostasia primaria? Por dos cosas, el tiempo de sangría el número de las plaquetas, ¿ya? El número de las plaquetas. La relevancia diagnóstica se va a dar porque nos produce, digamos, sangrados mayor de lesiones hemorrágicas mucocutáneas. El abordaje terapéutico de la hemostasia secundaria, el tratamiento puede individualizarse según la etiología, ¿no? Puede individualizarse según la etiología. Si es una etiología inmunológica de estos trastornos de la hemostasia primaria, entonces el tratamiento inicial son con corticoides. Y si es una, por ejemplo, si, digamos, es inmunológico, sea primario, sea secundario, no es corticoides. ¿No? Ahora, también se puede, incluso en algunos, hasta se puede quitar el vaso, ¿no? Se le retira el vaso. Bueno, entonces el abordaje terapéutico, eso ya lo aprenden el próximo año, pero tenemos que tomar en cuenta. Trastorno de la coagulación que generan hemorragias, por ejemplo, el defecto en la síntesis de factor, ¿no? Por ejemplo, la hemofilia A, la enfermedad de Wheeler, que ya lo hemos visto, y déficit de vitamina K en las hepatopatías crónicas. Consumo excesivo de factores, coagulación intravascular diseminada, ¿ya? La coagulación intravascular diseminada, y la presencia de inhibidores de la coagulación como la presencia, o sea, la ausencia de los anticoagulantes, la presencia de los anticoagulantes naturales. Aquí vemos la hemofilia. La hemofilia es una patología que nos habla sobre el déficit del factor 8. El déficit del factor 8 o del factor 9. Entonces hablamos de hemofilia A cuando una hemofilia A cuando hay déficit del factor 8. ¿Ya? Cuando hay un déficit del factor 9, se habla de una hemofilia B. Déficit del factor 9. ¿Ya? Hemofilia B. Hemofilia C se habla con déficit del factor 11. ¿Ya? Está ligado al cromosoma X de rasgos recesivos, y vamos a ver cómo es el patrón de herencia ligado al cromosoma X. Miren acá, mamá portadora, ¿por qué? Porque el X defectuoso, el X normal domina al X defectuoso.
Entonces, en cambio, en el padre, se casa con un padre no afectado y que le sale, mira, una hija con este mismo, ¿no? El XX, que es una hija que es portadora. ¿Por qué? Porque ya le dije, este X azulito es el X no patológico, inhibe al X patológico, solamente es portadora. Pero este X, que es así de grande, y el Y es así de pequeñito, este X patológico sí se manifiesta porque este Y no puede hacer, digamos, no puede hacer, inhibirlo a este X, a este cromosoma X patológico. Por lo tanto, el hijo sale afectado. Entonces, en conclusión, casi o sea, todas las mujeres, no todas las mujeres, ¿no? O sea, algunas de las mujeres pueden salir portadoras. Entonces, doctor, no encuentro hemofilia en las mujeres. Claro, no lo vas a encontrar la hemofilia en las mujeres, porque las mujeres son portadoras, ¿no? En cambio, los hombres hacen la enfermedad de la hemofilia. Como en este caso, por ejemplo, siendo el papá con hemofilia, la hija sale con hemofilia, portadora, la otra hija con portadora, pero el hijo sale normal, ¿no? Entonces hay menor riesgo. Entonces, ¿cuál es la patogenia de la hemofilia? Es que el proceso de coagulación normal, miren, es como una cascadita, que topo y se cierra acá. Se cerró. Entonces, aquí esto como si fuese la activación de todos los factores de la coagulación. Pero ¿qué resulta? Que resulta que no hay un factor de la coagulación como este. Y el proceso de la cascada no se completa. Como el proceso de la cascada no se completa, va a haber la hemofilia, va a haber la persistencia del sangrado. Entonces recuerde, como no tengo cualquiera de las dos hemofilias, no tengo factor 8 o no tengo factor 9, estas dos me van a dar como evaluación de la prueba de la coagulación el TPTA prolongado. Nos van a dar el TPTA prolongado. ¿Listo? Ya está. Paciente sin hemofilia, hacemos nuestra rondita y lo ponemos un tapón, ¿no? Porque es una cascada de la coagulación. Pero acá nos falta el factor 9, o sea, tengo el factor 9, pero me falta el factor 8 y no se puede completar digamos, la activación de los factores de la coagulación y no se puede formar el tapón, no se forma. Entonces el paciente sigue sangrando. Las manifestaciones clínicas de la hemofilia, es un sangrado en el hombro, el 8% sangrado en el hombro, ¿no? En el codo, y donde se produce mayor sangrado es en la rodilla. En la rodilla el sangrado es el 44%, o sea, digamos, más casi cerca de la mitad, casi cerca de la mitad se produce sangrado en la rodilla, casi en la rodilla. Manifestaciones clínicas en la hemofilia: puede haber gingivorragia, puede haber epistaxis, puede haber un derrame pleural hemorrágico, ¿no? Hemotórax se llama esto. Puede haber grandes equimosis, o estos no son hematomas, grandes hematomas. Miren, entonces esto es lo más común, pero lo más común es un sangrado. Es un sangrado donde en la rodilla. Es un sangrado en la rodilla. Recomendaciones a pacientes con hemofilia, obviamente no intramusculares, ojitos, ¿no?
no creerse la roca, no sé, o sea, no juegos bruscos, usar zapatos antideslizantes y casi como ustedes, ¿no? A lectura, dice acá. No, ustedes están aquí con una tablet, pues, no, ahora en los últimos tiempos ya nada, no leen, ¿no? Una tablet ahí. Y listo. Eso es todo por hoy, porque órganos linfoides, esto es otro tema que vamos a tomarlo ya para creo que esto tiene que entrar primero el examen, creo, pero al segundo examen, pero ya lo vamos a hacer el día domingo, ¿ya? Ya, porque esto no alcanzamos, son 4:22, pero no vamos a alcanzar, porque nos falta regular esto. Listo, chicos, basta por hoy, deben estar cansados por su examen, ¿no? Y espero que les haya ido bien. Listo, nos vemos. Feliz sábado. Chao chicos, nos vemos. Muchas Gracias, gracias. doctor. Hasta luego. Nos vemos, doctor. Gracias. Feliz sábado. Feliz sábado a todos.